Eh, bueno, yo tengo mucho gusto en tener con nosotros a Verónica, a la doctora Verónica Vázquez Valdés, no solo porque, bueno, somos ya viejos conocidos, sino porque el que nos visite ahora en el CISAS ya con toda una trayectoria en el campo de la fotografía, de la comunicación y de la antropología, para el taller Miradas Antropológicas es un feliz encuentro, como lo decía yo en la conferencia pasada, ¿no? Nosotros siempre hemos apostado a que las actividades relacionadas con comunicación, fotografía, vídeo, cine, en fin, están muy relacionadas con la antropología desde un inicio, así como la educación, por ejemplo, ¿no? Que también lo comentábamos. Eh, en este caso, yo siempre insistiré pues en que los medios de registro visual, audiovisual, están íntimamente ligados con el desarrollo propio, el propio desarrollo de la antropología, es decir, desde un inicio prácticamente de las actividades profesionales de la antropología, se utilizaron medios de registro más allá de nuestros sentidos, ¿no? Que es un poco lo que se ha insistido hoy en día con esa capacidad que adquirimos con los medios digitales o los dispositivos móviles, que expanden nuestros sentidos y nos permiten muchas veces registrar aspectos de la vida social, de la vida cultural, con una mayor capacidad, con una mayor extensión, ¿no? Realidades aumentadas no, esto yo no voy por ahí, pero sí creo que hay una expansión de los sentidos y de la capacidad de registro, ¿no? Y esto tenemos que aprovecharlo. De esa manera, como decía, el trabajo de la doctora Vázquez es un trabajo que en particular para el caso del taller Miradas Antropológicas, que se desenvuelve en parte en esta unidad del Golfo, y dado que el tema es un tema que envuelve una región muy importante tanto del estado de Veracruz como de Puebla, y dado que la doctora trabaja en la BUAP y nosotros acá en el CIESAS Golfo, pues el tema es más que ad hoc, ¿no? Más que a propósito de establecer mayores relaciones de intercambio y cooperación, que es también nuestro interés con el laboratorio, ¿no? de imagen y memoria de la BEGUA para la investigación social, y poder también intercambiar con ustedes pues resultados, ¿no? Que ya se han obtenido, y abordar, si bien es cierto, no abordará la doctora seguramente a fondo exclusivamente el tema del trabajo de Isabel, ¿no? En nuestro estado, particularmente en Tajín, pero sí vamos a revisitar un tema, ¿no? También en la antropología hay toda una línea sobre este asunto de revisitar temas, revisitar lugares. Vamos a revisitar una historia, un tema que todavía está envuelto en cosas misteriosas, ¿no? En cosas que no se aclaran, que no quedan claras, en fin, pero que para el caso nuestro, ¿no? Para la antropología mexicana en particular, pues sí sigue siendo una pena que el libro, la primera parte del trabajo que Palerm y Kelly desarrollaron en Papantla, en Tajín particularmente, se haya publicado en el año 52, ¿no? Sí. Por el gobierno de los Estados Unidos, y que hasta hoy no tenemos una traducción al castellano, para empezar, ¿no? Y la segunda parte, bueno, está envuelta también de este trabajo en un misterio, ¿no? ¿Qué pasó con la segunda parte? ¿Se terminó, no se terminó? ¿Dónde está? Gracias. ¿Dónde está? ¿Quién la tiene? ¿O qué podríamos hacer en un momento dado los antropólogos y la gente interesada para recuperar el material, ¿no? Creo que esto merece seguramente toda una investigación, tesis seguramente se podrían hacer, ¿no? Sí, alguien interesado, sería un tema muy a todo dar para trabajarlo, y para también hacer trabajo de producción, así colegas como Ángel, ¿no? Que hace producción videográfica, pues sería muy interesante acercarnos un poquito a la historia, ¿no? La flaca, ¿no? La güera flaca que llegó ahí al Tajín en el 47, ¿no? Dejó ahí una huella, y hay un mundo de historias en torno a ella, ¿no? A la presencia de la extranjera, de la gringa en el Tajín. Bueno, la doctora Verónica Vázquez Valdés es académica de la BEGUAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, trabaja en la Facultad de Comunicación, y han extendido, junto con su compañero Iván Dianz, han extendido trabajos hacia todo el tema del laboratorio de imagen y memoria para la investigación social,
cuyas características, trabajos y demás son muy parecidos a los objetivos, ¿no? Y misión y visión que hemos también formulado en el taller, y por lo tanto nos consideramos hermanos, ¿no? Hay primos hermanos, ¿no? En el ámbito del trabajo antropológico en México. La doctora cuenta con especialidad en fotografía y un diplomado en antropología visual. Ha estudiado los pueblos y culturas del Totonacapan y de la Sierra Norte de Puebla y Veracruz, de la cual ya tiene varias publicaciones, incluso sus tesis están, obviamente, tanto de maestría como de doctorado, están enfocadas a estos temas, y ha desarrollado una amplia producción fotográfica con diversas publicaciones. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del SNI, y del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, y a su vez participa, ¿no?, de la Universidad Esperanto Asocio de los Países Bajos. Yo solo voy a mencionar brevemente, antes de darle la palabra a la doctora, estos aspectos, un poco ponerlos en orden, que mencionaba acerca del trabajo de Isabel Kelly en Veracruz y particularmente en Tajín. Les decía yo, bueno, este libro, que fue publicado por el gobierno, el departamento de la impresora, ¿no?, en aquella época del gobierno de los Estados Unidos, fue publicado en el 52, ¿no? Afortunadamente en esta biblioteca tenemos un original, este es un original, está empastado, pero es la impresión original, ¿sí? Creo que vale la pena porque hay muy poco, según me dicen, y pues es una joya, ¿no? Creo que va a haber que hacer algo más para proteger esto, porque si no va a pasar por ahí alguna sorpresa y sí, en un momento dado creo que valdría la pena, ¿no? Claro, estamos proponiendo también una digitalización especial, donde el laboratorio nos va a apoyar para tener una versión así muy especial, ¿no? Pero sí, yo creo que va a haber que restringirlos, sin duda, ¿no? Bueno, decía, hoy en adelante. Desde hoy en adelante. Esta publicación es resultado de una estancia, yo diría hasta cierto punto corta, ¿no? Dado el estilo de trabajo antropológico que se hacía en aquella época. Isabel llega en el 47 a México, en enero del 47, a la región de Papantla, ¿no? Y hace un recorrido, ¿no? La invitan pues los referentes de la época, ¿no? La recibe Melgarejo Vivanco, ¿no? La recibe García Payón, la recibe gente mismo en Papantla, y ella describe pues que ese primer viaje por ahí pues le costó bastante porque era un momento donde había mucha humedad, no había camino, fue en caballo, hizo una hora y casi 2 horas de camino entre Papantla y Tajín, ¿no? O sea, imaginemos, ¿no?, cómo fue aquel primer encuentro. Pero inmediatamente al mes siguiente Isabel se ubica en Papantla y va a Tajín directamente y hace una estancia de 4 meses, ¿no?, de febrero a mayo del 47. Regresa en el 48 y hace otra temporada de 4 meses, ¿no? De febrero a mayo, ¿no?, en el año 48. Y finalmente hace una última, que también ahí eso me recuerda mucho los estilos, ¿no?, de aquella época, una especie como de última, ¿no?, así rápida, a lagunas seguramente que quedaban, alguna cosa que no había quedado terminada. Regresa en el 47 durante verano y otoño y chao, no vuelve más a la zona, ¿no? Pero se queda a vivir en México, y eso es interesante. ¿Qué pasa después? Hay una serie de cuestiones todavía de aclarar. Debo decir que, en honor a la verdad, la relación entre Ángel Palem y Isabel Kelly no fue del todo grata en los últimos tiempos, ¿no?, de su trabajo. Isabel se va a vivir a México, a Tepepan, escapa o es eliminada de una escena, ¿no?, que ella ocupaba en la Escuela Nacional de Antropología. La Escuela Nacional de Antropología deja de colaborar con la OEA y con el Instituto Smithsoniano. Hay una serie de ajustes. ¿Por qué? Bueno, viene el 68, viene toda la carrera de la nueva antropología crítica, etcétera. Y bueno, ahí se pierde el asunto. Después, bueno, Kelly regresa a los Estados Unidos. Aquí ya la doctora va a platicarnos un poquito ahí los avatares de su regreso a los Estados Unidos. Creo que hablar en este caso de la relación entre el trabajo de Isabel
y el mundo totonaco, me parece que es una de las interfaces, ¿no? En este caso, escuchando lo que el compañero está haciendo un poco, lo que hace la maestra Rashkin y lo que hacen algunos colegas que están presentes, de establecer una interfase más explícita, ¿no? Entre lo que es las imágenes y el trabajo antropológico, para mí es de suma importancia, ¿no? Creo que cerrar nuestro ciclo, hoy cerramos nuestro ciclo de conferencias del año con la conferencia de la doctora, cerrarlo así, con esta idea de las fotos de una antropóloga, de una extranjera en este caso, que va a una región tan importante, tan emblemática para la antropología, la arqueología mexicana y veracruzana, y hablar del mundo de los totonacos. A mí me parece que es un buen cierre, y le agradezco mucho a la doctora que haya aceptado venir y estar con nosotros. Entonces, pues, bienvenida, y es todo suyo. Gracias. Muchas gracias. También quiero agradecer al doctor Mariano, porque este trabajo que les traigo es parte de mi tesis doctoral, y el doctor Mariano fue lector de mi tesis, y agradezco las aportaciones que hizo también al respecto a ella. Esta conferencia la dividí en 4 partes. Vamos a hablar sobre Isabel Kelly y los totonacos, el corpus visual, exclusivamente sobre la vestimenta de esa época, sobre todo en el Tajín, que estuvo Isabel Kelly, la fotografía de archivo frente a la fotografía etnográfica, y al fin de cuentas las conclusiones a lo que llegué de este trabajo de la tesis doctoral. Bueno, Isabel Kelly nace el 4 de enero de 1906. Ella vive con sus padres, pero tiene 2 hermanas menores, y tuvo una influencia también de la tía, que es Louise Garner. Ella más bien como que fue, más bien la agarró como de modelo, porque ella vivió más bien 100 años, y Isabel Kelly muere a los 76 años, pero fueron solteras, ¿no? Fueron solteras. Entonces la tía, y ahí nos cuenta Robert Kemper, que fue como un impulso a que tal vez siguiera esa misma historia de vida Isabel Kelly. No sabemos, no se le conoció a alguna pareja, entonces fue siempre soltera y hasta ahí se quedó. Y después, en la secundaria y en la prepa, Isabel Kelly siempre le gustaron, está apasionada por los deportes, era muy buena alumna, era muy buena. Y al ingresar a la Universidad de California en Berkeley, ella quiso estudiar educación física, ¿no? Por lo mismo. Pero se enfermó, había problemas con la situación también del registro escolar, se le complicaron esas 2 cosas, y quedó en antropología, ¿no? Por eso que ahí vemos la carrera de ella en antropología. Estudió un semestre y decidió quedarse, dijo, me gusta, y le continuó, ¿no? Termina en 1926 la licenciatura, pero el mismo año entra a un posgrado, pues, igual de antropología. Y también mencionarles que para ingresar a este posgrado le evalúa Kroeber, escribe una carta, y les voy a leer un poco de cómo le evalúa a Kelly. Le dice: la primera candidata es Isabel Kelly, que definitivamente quiere dedicarse a la arqueología y no a la etnología. Ha cursado todos sus estudios de posgrado con nosotros, y durante los 3 últimos años, en general, ha hecho trabajo de campo de posgrado durante un semestre al año, y el otro semestre ha tenido un empleo. Este año lo pasó íntegro con nosotros. Es una estudiante excelente, no de inclinación teórica, pero interesada, trabajadora, exacta, precisa y confiable desde los puntos de vista. No obstante todas estas buenas cualidades, tiende demasiado a considerarse una persona inferior. Verá que puede desempeñar de manera excelente cualquier tarea que se le asigne. Lo que necesita es aprender a tener iniciativa. Entonces, eso opinaban de Kroeber. En el posgrado, sus maestros fue Alfred Kroeber, fue Robert Lowy, Edward Gifford y Carl Sober. Estos 4 maestros fueron los que le enseñaron, le abrieron el campo de la antropología. Se mete al posgrado para estudiar arqueología, porque ella le fascinó más la arqueología, como lo hemos mencionado, pero no había en ese entonces muchas materias sobre arqueología. Entonces después ya se creó la escuela de arqueología de campo para que ella iniciara este proceso, que por eso fue Kroeber que la defiende, la describe de esta manera para ingresar a esta escuela, ¿no? Y también hay que recordar que Isabel Kelly le tocó una etapa donde apenas comenzaba
como a esperarse y buscar el respeto académico para tener puestos de tiempo completo, ¿no? Entonces le tocó una etapa así en Estados Unidos y por lo mismo pongo que pues cubrió puestos muy sencillos, con puestos con becas, proyectos, y así es como su historia de Isabel Kelly, para que podamos ir entendiendo la de cómo fue refiriéndose a estos trabajos que hizo. Entonces Kelly llevó a cabo, entonces ella trabajó, como tenía estos tipos de becas y esto muy, muy pequeños, su primer trabajo de campo lo hizo con los Powys y después con los Nichols. Entonces desde el 30 hasta el 1932 ella trabajó con esto y por eso hace su tesis ya de posgrado, que va a estar enfocada a la comparación del crecimiento y desarrollo de las culturas de la Gran Cuenca. Es como comienza ella trabajo etnológico, y así comienza. Y ya para después como ya tuvo experiencia de esto, obtuvo un subsidio del National Research Council para realizar durante un año un estudio titulado Determinación de los agrupamientos étnicos de una tribu de la Gran Cuenca, con referencia especial a las bases geográficas y de subsistencia. Pero además de ese subsidio, también tuvo recursos económicos del Laboratorio de Antropología de Santa Fe, de Peabody Museum de University Harvard y el American Museum of Natural History para adquirir colecciones etnográficas destinadas a estas instituciones. Pero no le alcanzó la vida a Isabel Kelly, no sé por qué razones, no se publicaron, no llegó a la redacción de esos. Hizo ese trabajo, pero no tenemos ninguna publicación de ella al respecto de esto. Después de trabajar con ellos, entonces ya se enfoca en venir a México, y el primer año que llega Isabel Kelly a México fue en 1935, pero exclusivamente a trabajar cuestiones de arqueología. No viene a hacer cuestiones de trabajo etnográfico, y entonces empieza con plan de investigación patrocinada por el Instituto de Ciencias Sociales, que estaba a cargo de este proyecto obviamente por Proeber y Sauer, sus maestros de posgrado, y entonces empezó una investigación en Culiacán y en Sinaloa, pero sobre la arqueología. Posteriormente Kelly vuelve a Berkeley, pero vuelve en 1936, o sea, está muy poco tiempo para estudiar aquí en México, regresa otra vez a Berkeley, pero ya regresa como asistente docente de software. Entonces, es como ella empieza a tener estos trabajos. Luego, regresa a México en 1939 otra vez para hacer otra vez una nueva recolección arqueológica, y ya para 1945, pero primero ella obtuvo su residencia en 1940, y al obtener su residencia vivió en un pueblo en Guadalajara, y estuvo de 1940 a 1945. Después ya con todo el trabajo, el material arqueológico, se va efectivamente a Tepepan, un lugar de Xochimilco de la ciudad de Puebla, y ahí es donde conocemos que ahí se queda a vivir toda la vida, y es donde también, después que más al rato les voy a hablar sobre el fondo de Isabel Kelly, tiene hasta algunas fotografías en su casa y con personas totonacos también, que ya recibía ella, ¿no? Entonces, pues ahí se queda definitivamente. Como iba con ese transcurso de proyectos pequeños y tal, hay otra mujer importante en su vida de Isabel Kelly, y es Berta Harris. Berta Harris trabajaba en la biblioteca de Benjamin Franklin, bibliotequista, y entonces la recomienda para que trabaje Isabel Kelly ahí. Pero luego llega George Foster en 1946, ya la recomienda para el puesto de etnóloga responsable de la oficina del Smithsoniano en la Ciudad de México. Entonces, al ser como responsable, existen acuerdos. Aparte, ella llega pues en la época del cardenismo, y lo que a Cárdenas le interesaba era pues la herencia indígena, fue considerada como una especial importancia para él. Entonces, de ahí es que como se crearon institutos gubernamentales, como el Departamento de Asuntos Indígenas, que se creó en 1936, el Departamento de Antropología de la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, 1937, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en 1939. Entonces, a partir de este contexto, surge también convenios con Estados Unidos, donde estaban invitados. El convenio era de que investigadores de Estados Unidos llegaran a México para precisamente apoyar proyectos de investigación con respecto a estas comunidades indígenas.
Y entre esos, pues como hacer ya encargada, responsable del Smithsoniano en la ciudad de Puebla, de México, Isabel Kelly, pues ya se compromete a trabajar en la ENA y da clases en la Escuela Nacional de Antropología, y el objetivo era como de tanto darles teoría en las aulas y también llevar a los estudiantes de trabajo de campo. O sea, que era como los convenios y el objetivo de estos investigadores norteamericanos. Y así fue este proceso. Y entonces en 1900 también más o menos 46-45 Isabel recorre esta parte de San Marcos de los Xochitlán y también la congregación del Tajín. Entonces hace un recorrido para precisamente llevar este proyecto, qué estudiantes va a llevar, cuál es su equipo para seguir con estos convenios. Y ya para 1947 entonces ya decide que son los totonacos del Tajín, no los totonacos de San Marcos de los Xochitlán. Se queda ese trabajo en su acervo su trabajo etnográfico, lo conserva, no hay unas publicaciones de San Marcos de los Xochitlán, y entonces solo se enfoca en los totonacos del Tajín. Y entre 1947 y 51, que dices que regresa hasta el 51 otra vez, efectivamente trabaja, su equipo va a ser Gabriel Ospina, José Luis Lorenzo, María Cristina Álvarez, Roberto Williams García, Florencia Müller y especialmente, obviamente que se conocen más, Ángel Paler, con quien fue la coautora de este texto que ya nos había mencionado Mariano. Pero es curioso porque exactamente este trabajo se hizo, todo el material más importante fue durante 4 meses y se llevó a este equipo, y sobre todo hay 2 que se regresaron, no alcanzaron, porque era muy rigurosa Isabel Kelly. No, más bien porque uno tenía que regresar a Colombia. Ahorita les digo quién Gabriel Ospino. Famoso. Aquí está, sí. Se volvió muy famoso. Llegó como asistente, así voluntario, pero al mes se tuvo que regresar a su país. Y después José Luis Lorenzo, él sí se fue igual al mes, pero por cuestiones de salud, no aguantó los alimentos que se consumen en esa región, el café, el chile y como sabemos y el maíz. Entonces algo le pasó y se fue al mes también. Quien sí duró los 4 meses fue María Cristina Álvarez. Ella sí duró la temporada y regresó también ella en 1948. Ya después también obviamente Robert Williams García y Ángel Paler, ellos sí duraron los 4 meses, que es por eso que hacen este trabajo. Pero así fue como ellos permanecieron los 4 meses. Entonces esos meses fueron la recabación de toda esta información de este texto que tenemos. Después, como tenían las clases en la ENA y estos solamente se enfocaron al calendario escolar y regresaron en febrero, pues en esta parte de Semana Santa, ¿no? Y así fue. Y también llevó a Berta Harris, por eso les digo, también fue una parte importante de Berta Harris, porque también le dedica el texto a Berta Harris porque fallece. Y ella escribe y también ve el documento, ¿no? Lo revisó mucho Berta Harris también, entonces por eso le agradece. Algo que también al rato vamos a comentar un poco es que Isabel Kelly era muy rigurosa en cuestión de los métodos etnográficos, súper rigurosa, y también daba pues la autoría del quien hizo el trabajo, ¿no? O sea, muy exclusiva en ese sentido. Entonces, al término de la temporada de campo, por ejemplo, de 1948, Paler dice que lo que hizo fue la discusión de la distribución y la de la población del siglo XVI. Es una gran medida de él. Él es responsable de los largos capítulos sobre la historia, desde el descubrimiento a través de la época colonial, y especifica, página 22 a la 46, lo que les decía, súper rigurosa, para decir, y da la autoría, él hizo fulanito de tal, hizo el censo, también Ángel Paler hizo unas tablas, y Ángel Paler se dedicó a revisar las citas bibliográficas, ¿no? Entonces, tenía muy distribuido, y la que coordinaba ese trabajo, obviamente, era Isabel Kelly. También reconoció la participación de Rafael Segovia y Hernán Porras, estudiantes de ENA, quienes participaron en el análisis de los datos del censo. O sea, todos ella fue mencionando y les insisto, este crédito. Además de este proyecto, que también estaba avalado y apoyado por el Smithsoniano,
También tuvo dinero del estado de Veracruz y en ese entonces a Isabel Kelly le otorgaron 500 pesos. Para más o menos ubicarnos, en esa época un sombrero de los totonacos costaba 5 pesos. Entonces, ¿para qué vamos al alcance de lo que el dinero le daban? Y aparte consiguió una beca para esta Álvarez, María Cristina Álvarez, y aparte de la beca, aparte de esos 500 pesos, ¿no? O sea, sí había esta parte para las fotografías, exclusivamente fue para las fotografías y para el traslado en caballo, porque llevaban equipo, llevaban máquinas de escribir, llevaban tarjetas bibliográficas, y entonces Isabel Kelly narra que tenía mucho conflicto porque al escribir pues la tinta se pegaban con las teclas, entonces era, por eso también casi no regresaban mucho, ¿no? en esas temporadas. Entonces sí había como ciertas desventajas el ir de trabajo de campo en esa región. Y lo comenta pues obviamente Isabel Kelly y también García Payón. También García Payón comenta esa parte porque él estuvo en 1938 y también él dice que solo un carro existía en Papantla, ¿no? Entonces eran los que a veces lo ocupaban, pero era como para pasear, darle vueltas al parque, pero no era ni había acceso. Entonces era para que más o menos ubiquen cómo Isabel Kelly viajaba y era su trabajo de campo. Después, el producto de esta investigación, que es a la que nos estamos enfocando en la Congregación del Tajín, pues sale este texto, es el producto. Se habla ahí, y también lo menciona en el prefacio Isabel Kelly, que hay una segunda parte y que se comprometen a hacer una segunda parte, pero se queda ahí, ya lo que había mencionado el doctor Mariano, y todavía estamos por darle continuidad tal vez a ese trabajo, ¿no? Y la otra parte es que José María Corona fue muy importante para él, porque fue el director de su campamento y es el que le cocinaba, es el que le cocinaba a él, ¿no? Entonces, le agradecía mucho y por haberle dado ese ofrecimiento, ya sabemos que son los informantes, le quiso comprar Isabel Kelly un terreno. Entonces ella, como lo mencionan otros que fui de trabajo de campo, mencionan que Isabel Kelly no podía comprarlo o adquirirlo por ser extranjera. Entonces se lo quiso poner al nombre de José María Corona por agradecimiento a su familia y tenía hijos. Y después ya les voy a concluir un poco más, pero estuvo peleado durante mucho tiempo con la comunidad. Y eran dos lotes que lo dividieron en una como la casa de artesanas y en otro como en un kinder. Entonces así quedó pues el lote para la comunidad. Pero fue hasta después de 30 años que el hijo de Modesto González, que fue su primer informante, fue presidente de ahí municipal y fue el que le da esta parte de la corrección correcta de esta escritura. Pero bueno, entonces son los personajes que Isabel también agradece y los quiero retomar, que al rato les digo por qué los voy a retomar. Entonces, Isabel Kelly, obviamente, les insisto, me sorprende esta parte de la rigurosidad que tenía con el trabajo de campo, porque el material que yo consulté, encontramos notas de campo, mapas, croquis, hojas de contacto en blanco y negro, fotografías, encontramos censos, tablas, listas de nombres de comunidades, un video que tiene un video sobre la danza de los negritos, un video que es mudo. Entonces tienen ese tipo, pero ahora súper rigurosa en esos trabajos. Observamos dibujos, observamos pasos de algunos rituales del trapiche, por ejemplo. Entonces, de las danzas de los negritos, de las danzas de los quetzales. Entonces, hay una cierta rigurosidad que era para la parte 2 de Tajín, ¿no? Que no lo vemos en este texto. Entonces, sí hay material de eso. También las temáticas, pues obviamente era el trabajo de campo en México, Totonacos de San Marcos de los Ochitlán, que tampoco lo hemos visto publicado, Totonacos del Tajín, danzas, actividades laborales y una también carpeta que era de homicidios. Entonces, esos son como todo el material que yo trabajé, que vi el fondo de Isabel Kelly. Este material se lo dejó a Robert Kemper como albacea cultural, todo este material él lo hizo. Y me dio la oportunidad de trabajar con su archivo de Isabel Kelly, y es la otra parte que viene, que es el corpus visual.
Entonces, para esta investigación, lo que se hizo fue una selección de dicho material que se enfocó a la temática de la vestimenta de los totonacos del Tajín. Para esto, pues se seleccionaron 23 objetos imagéticos, le llamamos así imagéticos porque no nada más la fotografía, sino todo lo que conlleva alrededor, los soportes y todo el contexto, y 27 en blanco y negro, para que también viéramos la variedad, ¿no?, de la fotografía. Se consultaron 74 archivos sobre hojas de contacto en blanco y negro, 793 archivos de fotografías a color, 194 listas de las tomas fotográficas de cada rollo. ¿Cómo las escogí? Hay muchas fotografías que no son muy buenas, entonces tenía que luchar esta parte de lo etnográfico, lo estético, para que quedara plasmado en la tesis doctoral, y también tomar unos encuadres, unas fotografías más cercanas, con planos más cercanos, porque había muchos en planos generales que no se distinguía bien la vestimenta. Entonces, lo primordial era que quien viera o leyera la tesis viera con claridad la vestimenta, ¿no?, porque era mi tema de ese entonces. Para ello, también utilicé los lineamientos para analizar las fotografías de archivo, que es del Laboratorio Audiovisual de Ciencias Sociales del Instituto Mora, y son los que me recomiendan también para utilizar este tipo de trabajo. En este tipo de recomendaciones se basan mucho en las normas ISAT-G, entonces son adaptación que lo ponen, y antes yo quería agarrarlo de Félix del Valle. Félix del Valle igual es un teórico metodológico que hace la fotografía documental, da una metodología de eso, pero empecé con él, pero la verdad no me funcionó para estas fotografías porque era muy largo también. Bueno, no sé si más largo que esto, pero no trabajaba como cuestiones generales, trabajaba por unidad y era volver a repetir todo, era mucha repetición. Sin embargo, esta metodología lo que me ayudó fue a trabajar el corpus visual general, hablar de la institución, cómo llegaron, quién tomó las fotografías, si están en buen uso o no, toda una serie de cosas que siempre lleva la catalogación archivística. Y después ya podría yo trabajar por unidad, ¿no?, por la fotografía, ya sin volver a mencionar todo lo anterior. Entonces, a la diferencia de Félix del Valle es volver a estar repitiendo, ¿no?, es muy repetitivo. Y lo más rescatable es la descripción, porque me basé en la teoría de Edwin Panofsky y sobre iconografía. Entonces, los 3 puntos que se mencionan del contenido temático natural primario, el contenido secundario o convencional, y el tercero es el significado intrínseco o contenido. El tercero para mí es el más importante, porque es cuando yo ya interpreto, o sea, que es la parte que ahorita viene que les explico, porque aquí entra la entrevista con los totonacos, ¿no?, entra el trabajo de campo y se hace una interpretación de lo que me van diciendo, y como no había, yo quería enfocarme a la vestimenta, el contenido temático lo trabajé por planos. Entonces, cada fotografía que hice, son las 50 fotografías que escogí, está trabajado por planos y se menciona la vestimenta que tiene cada persona que aparece en la fotografía. Entonces, en el primer plano, y siempre leemos la fotografía de izquierda a derecha, y así fue el trabajo muy descriptivo, pero también con elementos y palabras que le asignan a las vestimentas, ¿no?, ellos mismos. Esos son unos de los ejemplos de las fotografías. No les iba a poner las 50, pero son las que les quiero compartir. El que está aquí a la derecha es Modesto González. Él era del curador de la zona del Tajín y también fue informante de Isabel Kelly, Modesto González, que ahora les voy a decir por qué. Y su hijo es el que está de sombrero, que lo ven el niño con el sombrero y el pantalón con tirantes, si lo observamos. Entonces, lo que quiero rescatar de todo esto del trabajo de campo, hablarles ahora un poco del trabajo de campo. Tal vez la tesis se hubiera quedado históricamente hasta ahí, ¿no?, dar la descripción y todo lo que llegó, pero no se queda ahí, ¿no? O sea, los que trabajamos con las fotografías, somos antropólogos, pues vamos al campo, y lo que quise es ver qué pasa si la gente recordaba a Isabel Kelly, si la gente podría yo recuperar algunas que todavía estaban vivas,
Entonces eran muchas cuestiones para ir al trabajo de campo. También quiero mencionar que, bueno, viví 6 años en la sierra, me casé con un antropólogo, con el doctor Iván de Anse, y yo creo que ahí fue también vivir y esas cuestiones que uno va teniendo en la vida, pero agradezco mucho el camino de la antropología. Entonces, para esto, bueno, desde el 2000 yo empecé a ir al trabajo de campo en el Totonacapan, y yo tuve que cursar en la Escuela Nacional de Antropología, estuve como alumna externa, métodos etnográficos, métodos lingüísticos y rarámuri, para entender un poco las lenguas indígenas. Entonces, el ya tener ese bagaje, bueno, ya me fui de trabajo de campo, no me fui así, no me dejaron ir así. Entonces, pues es importante, ¿no? Como mencionar esta parte de la vivencia de estos 6 años que me ayudaron a hacer este tema de investigación y sobre la vestimenta, porque también trabajamos en las universidades interculturales, que fue lo que nos permitió, porque en el 2000 pues éramos estudiantes de maestría, de licenciatura, en el caso de mi esposo, yo igual lo del doctorado, todo ha sido siempre con totonacos y con fotografía, mis 3 investigaciones de licenciatura, maestría y posgrado. Y entonces hay una como anécdota, porque perdimos cuando estábamos trabajando en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Nos tocó un huracán y perdimos todo, ¿no? Todo. Entonces la gente nos empezó como pues a dar ropa. Entonces fue como el pretexto de usar la ropa de la región. Y las señoras me empezaron a dar las naguas, las blusas, y así fue como empecé como un poco a entender la vestimenta, ¿verdad? Y fue un dato curioso que una vez, porque es como difícil la faja, enredarse, entonces allá ellas son como de 3 metros más o menos para el enredo, y luego la faja lo amarras con la faja, ¿no? Entonces, como era citadina, no soy de esa cultura, dije, a mí sí me van a caer, ¿no? Entonces mandé a hacer con cintillas, y así la costurera de la comunidad me las hizo, y mis hijos, mi esposo, todos usábamos la vestimenta. Entonces fue parte como de este trabajo que empezamos a hacer. Y un día, así por curiosidad, caminaba como 1 kilómetro, más o menos, 1,5 kilómetros para llegar a la universidad, y en el camino, pues, al fin cierra. Un día se me cae la faja y estaba embarazada de mi 3er hijo, ¿no? Entonces, entre risas y todo, las señoras pues empezaron a reír, y ya una se acercó y ya me la acomodó, ¿no? Entonces fue muy curioso, porque la verdad nunca había, o sea, siempre mi esposo me la amarraba como trompo, yo le pedía, oye, me enredaba como trompo, y entonces nunca me la acomodó bien, ni yo me la pude acomodar, hasta que la señora me enseñó cómo, y dije, y ese día mis caderas y mi cintura se lo agradeció todo el día. Entonces entendí cómo era esa parte, porque yo también llevaba ropa citadina, y el calor es húmedo, muy, muy fuerte el calor, y todo se pega, todo, y te roza, ¿no? Entonces el algodón, la ropa que ellos usan, súper fresca, y entonces entendí esta parte también, ¿no? Entonces en carne propia entendí la vestimenta, y también entendí la discriminación, ¿no? Porque yo decía, ¿por qué son tan cómodos? O sea, es muy fresco. ¿Y por qué la señora que nos está rentando, que es la maestra Susana, por qué ella no ocupa esa vestimenta, ¿no? Entonces después entendí que era parte de pues, la discriminación que tenía con los sectores de gobierno y este tipo que vivían día con día. Nosotros de hecho llegamos, mi esposo en ese entonces estaba titulando de la maestría, y con esa vestimenta, que era la única que teníamos, asistimos al Instituto Mora a su examen así vestido. Entonces veníamos a la ciudad, hacia algunas ciudades, y traíamos la vestimenta y entendíamos esta parte de la discriminación. Una parte mi fenotipo, me decían siempre que era yo de Papantla o de Cuetzala. Entonces yo encajaba re bien, ¿no? Y pues siempre en algunos lugares, hasta también recuerdo mucho en la Ciudad de México, pues todos ya teníamos hambre, creo que íbamos al doctorado de la ENA, en una de esas sesiones, y pues dije, vaya, entremos aquí a estos tacos del Pastorcito, creo que se llama, en la Ciudad de México. El tizoncito. El tizoncito, entramos ahí. Y yo me formé y pedí una mesa, ¿no? Porque, bueno, pues era también citadina y exigían, no por traer la vestimenta. Entonces pido una mesa y se pasa un señor, ¿no? Y le dan la mesa al señor. Entonces, bueno, se armó porque le dije, oye, no porque traigo esta vestimenta no me vas a atender. Y bueno, ahí me puse un poco activista, ¿verdad? Pero esas cuestiones que yo fui viviendo y que dije, bueno, pues era un poco entender entonces las personas que usaban esta vestimenta. Y entonces dije, nos han mencionado, que es lo que después llegó como a estas conclusiones,
de que nos han manejado con una vestimenta tradicional, ¿no? Una vestimenta y única que tienen los totonacos. Pues yo con estas fotografías desmitifico esto, ¿no? Pero es en ese sentido, o sea, en esta experiencia que uno se involucra. Entonces creo que gran parte de este trabajo pues se debe también al involucrarse, aparte de la vestimenta. También soy fotógrafa y también soy guapanguera. Entonces aprendimos la música de la región, tocamos en los rituales, tocamos en algunos eventos. Y la otra, lo más así como sorprendente para nosotros como músicos, en Huehuetla no había esta tradición de mayordomías en el sentido de Santa Cecilia, ¿no? Habiendo muchos guapangueros, no teníamos la imagen de Santa Cecilia. Entonces se reúnen los guapangueros y nos dice, ¿saben qué? Vamos a cooperarnos para tener una imagen. Dije, bueno, sí, va. Todos los guapangueros, dije, pues, todos pusimos dinero y nos encargan a nosotros, como viajábamos a la Ciudad de México por lo del doctorado, nos encargan traer la imagen, ¿no? Entonces, aparte teníamos un pointer súper chiquito con nuestros 3 hijos, bueno, fue todo un relajo. Pero la conseguimos de resina para que no se nos fuera a romper en el camino, y así fue, ¿no? Y se llevó a cabo la tradición, la mayordomía, salió donde nosotros rentábamos y ahí salieron todos pues, los estudiantes, la gente de la región, y fuimos caminando 4 kilómetros hasta llegar a la iglesia de Huehuetla. Entonces fue así lo que nosotros hicimos. Entonces creo que nos involucramos demasiado, pero creo que es parte también de este trabajo de campo donde no podemos quedarnos solo en el archivo, sino también ver más allá, ¿no? Ir y comprobar qué pasó. Y una de estas cosas, pues lo que fue es que con lo que les decía hace rato de la escritura, que Isabel Kelly, por agradecimiento a Chema, quiso comprar este terreno para su familia y todo, y la comunidad pues después no lo permitió. Entonces se divide este lote, se divide en el kinder que actualmente está y en la Casa de las Artesanas, que actualmente ya no funciona. Ese era un buen proyecto. Entrevisté a la directora de la Casa de las Artesanas y hacían la vestimenta, precisamente toda la vestimenta que la venden en Cumbre Tajín, en el parque temático. Entonces, después este apoyo, porque ella nos cuenta que siempre hubo problemas con las mujeres, el dinero, entonces ya no funcionó eso, ¿no? Y ella dice, yo estuve aquí, puse la primera piedra, ¿no? Muy orgullosa de poner la primera piedra. Y fue de gran parte ella la que me comentó la vestimenta, los tintes, estas cosas, ¿no? que se ven en el trabajo. Y la otra, que lo que más también me sorprendió fue pues encontrar al hijo del primer informante de Isabel Kelly. Entonces es Maclovio, y en las fotografías, o sea, me dio mucho gusto encontrarlo, y obviamente lo entrevisté hasta cansarme, ¿no? Porque era como la única persona y el referente que me enviaba a la gente a hablar con él. Y está la sonrisa, le quise tomar una fotografía actual para tener como el testimonio, el registro, la memoria de él. Y muy ameno en la cuestión de su trabajo, con respecto también, pues me enseñé entonces a la vestimenta, se leyeron otras temáticas, pero bueno, solo me enfoqué a la vestimenta. Y es curioso que él nos cuenta que sus primeros zapatos que tuvo fue cuando se casó, ¿no? Fue su primer calzado. Y así, como muchas cosas, y yo pues, trabajaba y así, me hacían burla, cosas que ya más o menos siempre escuchamos por la discriminación de la vestimenta. Y bueno, entonces, finalmente, o sea, como a qué se llega a estas conclusiones, este trabajo que hemos visto con la vestimenta. Mi objetivo de este trabajo es la reconstrucción histórica de la vestimenta de los totonacos del Tajín a la mitad del siglo XX, a partir de la mirada de Isabel Kelly mediante un corpus visual. Y al analizar estas fotografías, lo que les digo, tanto lo que yo veía como la gente me decía, pues observé que no había una única vestimenta para hombres ni para mujeres. Había una variedad de blusas, había una variedad también de camisas, había una variedad de telas también. El algodón también ya estaba en la congregación de Tajín muy escasa, porque también el tejido era muy caro y no se pagaba el bordado bien. Y solamente quedaban en ese entonces, cuando Isabel Kelly llega, eran 10 tejedoras, solo existían. Ya no se estaba transmitiendo a las niñas, o sea, estaba un proceso cuando llegó Isabel Kelly, ¿no? En ese entonces, y lo registra muy bien Isabel Kelly. Y con eso también pues llega entonces las telas,
empiezan a abrirse también ya caminos, ¿no? Y gracias al mercado, Papantla, vendían telas muy baratas, muy baratas, que pues se las compraban en lugar del algodón, ¿no? De la manta. Entonces fue así como, pues hay tanta variedad. En los diseños, aparte otra cosa, que también están las enaguas, el enredo, todo el babero que hemos visto en algunas, les regreso. Bueno, aquí se observa el enredo que tienen acá, pero tengo en la primera, aquí estas mujeres, ¿no? Por ejemplo, las que tenemos en este lado. También, pues yo tuve que entrevistar a una costurera, ¿verdad? Porque no soy especialista en corte y confección. Entonces yo le tuve que decir pues cómo eran las mangas, ella más bien me explicaba los cortes, todo que yo no entendía. Y lo curioso que me dijo ella es que los vestidos que se hacían, aparte de que la tela era muy barata, estas telas floreadas y brillosas que se utilizaban, iban con la costurera, pero les hacía un corte de fondo, eran fondos, no eran unos vestidos, ¿no? O sea, de esa época, entonces dice, no, pues es que estos son cortes de fondos. Yo, ¿sí? Pues no sabía de costura, y entonces eso es lo que damos la interpretación, ¿no? De aparte que lo hacía pues por lo económico también, ¿no? Porque salía más caro hacerse un vestido más formal, más real. Entonces estas situaciones son, al ver las fotografías, pues uno va analizando, va interpretando estos resultados. Y regreso, entonces, también otra cosa, los diseños textiles de los totonacos del Tajín eran únicamente para manteles, ruedos, coladeras y toallas. Eso también me dio la apertura de yo decir, entonces es contemporáneo a lo que ahorita vemos en las blusas, las flores, los colores, es contemporáneo, ¿no? Porque entonces en 1947 que llegué a Isabel Kelly al 51 en esta región, las blusas, solamente encontré 3 blusas medio bordadas, no existían, todas la vida cotidiana son lisas, ¿no? No tienen estas figuras. Entonces, algo también por ahí que no me tocó, es nuevo, ¿no? Es contemporáneo, por así decirlo. Y bueno, se le ha dado desde ahí, bueno, pues ya coloridos, que se ha dicho que por los colores que tienen, son de tal región, las figuras, todas estas cosas, ¿no? Que vamos sabiendo. Pero en esta región no, en esta región eran lisas y realmente se trasladaron estas figuras, rombos, personas, animales, se trasladaron a las blusas, pero en sí eran solamente los manteles y eran con las toallas para secarse las manos. Entonces eso es lo que también me gustó como descubrir, ¿no? Descubrir que dije, wow, no había esto. Y las naguas de las mujeres no utilizaban el bordado, también esto es como un mito del árbol de la vida y que se le adjunta Papantla, el árbol de la vida. Entonces tampoco las faldas eran bordadas, tampoco tenían el árbol de la vida, tampoco. Solo era una señora que sí existía en la comunidad, que lo narra Isabel Kelly, que tenía esa falda. Pero esa señora no era de la región, o sea, parece que era de Papantla, ¿no? Entonces ya es cuando decimos, pues en la congregación no había, y como era la única falda, también Isabel Kelly tenía este trabajo de estar involucrada en el Smithsonian y en el AENA, tenía también con el Museo de Antropología un convenio de ir de trabajo de campo y adquirir elementos o materiales etnográficos para la sala de etnografía de los totonacos en el Museo de Antropología. Y como tenía ese objetivo, pues bueno, ella quiso comprar esa falda, ¿no? Ella quiso comprarla con el felpa, ¿no? Quisieron comprar la falda, y el esposo se las negó, le dijo no, porque tenemos una tradición los totonacos como otras culturas, donde se entierran con sus ropas, con sus pertenencias. Entonces dijo, mi esposa va a morir y esa falda va a estar en su tumba, no te la voy a vender, ¿no? Entonces así lo explican, y entonces, bueno, también otra manera de desmitificar que ahí en la congregación, al menos ahí, no estaba el árbol de la vida. Los totonacos tenían 3 mudas de ropa también, pues uno era exclusivo para fiestas, otro para la vida cotidiana, y el otro, ya las que están rotas, era para el trabajo de campo. Entonces, ese tipo, ¿no? También de cosas, y por eso vemos en algunas fotografías, que no sé si les puse, está la festividad del 10 de mayo, y sí las mujeres, que es una de las blusas que aparece medio bordada, y aparecen peinadas, con trenzas, y entonces en las fiestas sí se arreglaban, en la vida cotidiana era esa segunda muda que tenían, y ya para el campo pues todas las rotas, ¿no?
Después, también las fajas igual no estaban inmersas ahí, solo las que tenían fajas eran las personas de mayor edad también, no era igual, no, de hecho no se hacían en la congregación, las compraban en otro lugar ahí en el Tajín. Y bueno, ya les mencioné que las blusas solían ser lisas. El vestido industrial lo usaban algunos totonacas, era lavado con algodón de tela estampado, y lo que les decía eran brillosas, floreadas, eran muy baratas, muy económicas. Y los hombres utilizaban el calzón también de manta, pero también utilizaban pantalones industriales, pantalones popelina, como lo vemos acá. Este señor tiene pantalón industrial, a diferencia de los que ven acá. Sí. Entonces vemos esta también variedad. Estoy yendo lejos. Y también, como ahorita les pasé, las camisas, lo que ya habíamos hablado, también son muy diferentes. Algunas, por ahorrarse tela, no eran las bombachas que conocemos de marineros, sino eran más cortas. Entonces trataban, la verdad, pues de ahorrarse tela. Entonces también por eso, pues por lo caro que estaba la manta en ese entonces, a comparación de las telas industriales. La mayoría de las personas en el Tajín, y como hacen el censo, Isabel Kelly y Ángel Balear, no registran, dicen que no usan calzado, muy pocas son las que usan en esa época el calzado. Maclovio nos dice que primero existieron los guaraches de madera y ya después los guaraches de llanta. Entonces, esta parte, ¿no?, que no era tan importante, y de hecho no era como algo necesario, no, por eso no los compraban, para ellos no era algo necesario el calzado. Y la vestimenta de los recién nacidos, eso también es muy padre, porque nada más son puros trapos. Entonces los bebés siempre usaban trapos, no había una vestimenta exclusiva, solo trapos, enredarlos y taparles también la cabeza. Pero después también después de los trapos llegan a usar el cotón. Lo tengo en ese es el cotón, se ven los niños. Maclovio en entrevista nos dice que cuando iba a la primaria solo llevaba un lápiz y una libreta, y que cuando iba de camino, algunos de los que ya usaban pantalones de tirantes le gritaban niña, niña, ¿no? Y la recuerda, dice niña, niña. Entonces son estas cuestiones que pues también se deja de usar este tipo de cotón, pero cuando pasas de ser bebé se van inmediatamente a este cotón, que es como una camisa larga, son las que usan los niños. Y las niñas, como vemos acá, son algunos vestidos también floreados. Y bueno, Kelly daba por hecho, eso también fue algo muy curioso, que decía que quien hablaba totonaco usaba el calzón y usaba la camisa, como que se agregaba mucho en esa parte, y no especificó los diferentes tipos de camisas, ni diseños, ni de tela, ¿no? Ella daba por hecho que si usabas calzón de manta eras monolingüe, es un decir. Entonces eso también pues es un poco, al analizar las fotografías, pues eso no es correcto, no es viable. Y bueno, pues quiero terminar con esta frase más o menos para todo el trabajo de las mujeres de los pueblos totonacos de nuestros días presentan un gran arraigo a la vestimenta como el elemento de identidad local y de género, aunque es interesante señalar que sus formas de vestir van teniendo grandes transformaciones, resultado de innovaciones en la indumentaria según la región, alejando en definitiva a los totonacos del estereotipo de la vestimenta tradicional o el traje típico. Al final, ni en la época de Isabel Kelly, ni en la actualidad, la vestimenta de los pueblos y personas de filiación totonaca se reduce a transitar entre enaguas y calzones. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Yo tomé notas de cosas que podrían constituir verdaderos proyectos, ¿no? No solo de tu propia experiencia, sino de las diversas miradas que uno puede realizar sobre trabajos ya hechos, como el de Isabel Kelly o el propio Palermo, ¿no? Aunque claro, la mano de Palermo ahí es muy poco visible, ¿no? Dado que esa promesa de tocar los temas culturales que la propia Isabel menciona en el prólogo,
pues nunca no se dio, ¿no? Se antoja, digo, para comentarlo de una manera muy breve, se antoja que esa segunda parte, reservada a los aspectos de la cultura, y que infelizmente no fue publicada o quizá ni siquiera concluida, esperaríamos un trabajo etnográfico y etnológico que explotara las imágenes en particular, ¿no?, en esa interpretación, en esa mirada sobre la cultura. Sí. Yo agregaría que a mí me llamó mucho la atención que Kelly, ella también en el prólogo, ella habla de su interés por registrar la modernización de la cultura, ¿no? Entendida como lo que tú decías, una mirada contemporánea, sin imponer estereotipos. Sin embargo, el criterio lingüístico se impone finalmente, bueno, porque la época, el tipo de preparación de la propia Isabel, pues ¿quién le dio aula, no? Los grandes etnólogos, culturalistas, básicamente, y culturalistas y del relativismo cultural de la época, ¿no? Los grandes nombres, Kreber, Lowy, el propio Palermo, ¿no? Como un etnólogo con una formación quizá un poco más estructural, pero con esta rigurosidad, ¿no? Entonces es explicable que ella al final utilice el criterio lingüístico para identificar, ¿no? Identificar la etnicidad, ¿no? Sí. Sin embargo, creo que hubiera sido muy interesante haber leído conclusiones y cuestiones relativas a la dinámica cultural contemporánea, ¿no? En ese momento, ¿no? Sí, exacto. Del Tajín, ¿no? Bueno, los totonacos. Sí, porque se quedan exclusivamente con la historia, de hecho le dan mucha prioridad a la historia desde la conquista. Y la cuestión productiva, ¿no? También que es ahí. Bueno, sin embargo, habría ahí, para terminar, perdón, un tema que yo ya te lo había externado un poco ayer, era que, bueno, no aparece el petróleo, ¿no? El petróleo no aparece, y ni siquiera en las menciones con respecto a los sistemas de producción, a las actividades centrales. Yo entiendo también por qué no aparece, ¿no? Que quizá es una visión, insisto, muy clásica, muy de la etnografía clásica, de no mezclar, ¿no? El mundo de los totonacos es un mundo aparte, ¿no? Entre comillas, y no aparece ahí la presencia de las petroleras, que ya desde el siglo antepasado, pues en este caso, del siglo XIX, ya estaban ahí, y además estaban ahí muy cerca, ¿no? Explotando ya una buena parte. Ya para la época, de hecho, ya se ha expropiado el petróleo, ¿no? Ya el petróleo era, ¿no? Ahora tengo que decirlo con era en ese momento de los mexicanos. Bueno, pues abrimos la oportunidad para intervenir todo. Ariel. Mi nombre es Ariel, soy estudiante de doctorado de la Universidad Iberoamericana. Y mi pregunta, comentario, Ariel, sí, gracias. es la siguiente, ¿no? Bueno, como dice Mariano, hay muchas cosas que pues, despierta la imaginación, la exposición tan buena que nos has dado. Pero yo solamente preguntaría y comentaría esto. Andando en el parque temático, me hicieron la mención de que había una iniciativa, no sé, del Smithsoniano o de alguien más, tal vez tú estés involucrada, en reunir a las personas que estuvieron involucradas, que fueron informantes o fotografiados para el trabajo de Kelly de Palermo. Entonces yo no sé si eso se realizó o si tú tengas algún dato por ahí. Sí, es que bueno que lo mencionas. Sí, efectivamente, y también lo mencioné en la tesis doctoral. Como queda del paseo cultural del fondo de Isabel Kelly, Robert Kemper, antes de morir, casi como 1 año, 2 años, va a la comunidad. De hecho, lo hospedamos ahí en la Universidad Intercultural Veracruzana, y lleva a mostrar el material a la comunidad, algunas fotografías. No había un orden, ¿no? O sea, como que hizo algunas, y así como que te identificas, te regalamos la foto, ¿no? O sea, anótate y eso. Entonces, no sé si voy a decir nombres, Chloe Campero se responsabilizó a regresar a estas fotografías, a buscar, si iban a trabajar cuadros de parentesco, o sea, porque era como el regreso del material de Isabel Kelly a la comunidad. Entonces, Chloe después, ella sí quiso hacer un museo comunitario. De hecho, ahí pongo la página en internet, no sé si todavía por ahí debe de estar o siga, pero de esos proyectos donde me parece que eran $34,000
para llevar a cabo este museo comunitario, y tú tenías que donar dinero. Entonces, ese es el proyecto de Cumbre Tajín. Sí se presentó, Robert Kemper fue especial a la comunidad y fueron los del parque temático a hacer esto, pero nunca se llevó a cabo. Yo de trabajo de campo, las personas, mis 50 fotografías, trabajé obviamente la fotografía como fuente principal de investigación. Esas eran mi fotografía, eran mis preguntas, era mi fuente principal, y yo iba con la gente y me explicaba cómo se llama esto, y ahí va saliendo las entrevistas a profundidad. Entonces, entre esas, pues yo regalaba las fotografías, las que se identificaban, les regresaba la fotografía, les llevaba buena impresión, siempre las llevé en 8x10 y se las regresaba las que se podían, porque algunas están con baja resolución, y yo les regalaba, les daba, y a donación, y me firmaban que fue donado, ¿no? Entonces, sí. Gracias. Sí. Sí, Ulises. Bueno, antes que nada, una felicitación por Gracias. el trabajo y pues todo este acercamiento que tuviste al trabajo, al fondo de Kelly, de la doctora Kelly. Y mencionabas algo importante que cuando te enfrentaste a este fondo y a la selección de tu trabajo que ibas a elegir las fotografías, mencionabas que te encontraste con un problema, un dilema, que es cómo seleccionar una foto entre lo estético y lo etnográfico, porque a veces una fotografía puede estar estéticamente muy bien hecha, pero no te dicen mucho, y claro, al contrario, ¿no? Entonces, ¿tú en tu trabajo cómo resolviste ese problema? Mira, todavía está por resolver, son muchas discusiones, muy buena pregunta. Te comento una anécdota. Nosotros trabajamos para el Atlas Etnográfico del Estado de Puebla, y me encomendaron en ese entonces, trabajaba yo con Elio Masferrer, que fue el que también hizo el convenio con Robert Kemper para trabajar este archivo, y me ofreció estar un tiempo de investigadora ahí con él para precisamente escoger el material de lo que se iba a publicar en ese atlas. Y tenía de veras serios problemas con los antropólogos, porque precisamente, por ejemplo, un ritual de esta colega que era con los popolocas, me decía, es que en ese árbol hacen el ritual. No voy a decir nombres porque en ese árbol es el ritual, pero me llevaba la foto y solamente era el árbol, no había nadie, ¿no? Y pues yo no la escogí, o sea, yo no la seleccioné, y bueno, fue un problema. Y llegamos a discusión precisamente en este tipo, y dice, oye, pero es que ¿cómo? Pero es que ahí ese ritual es un lugar muy sagrado. Y ahorita le digo, sí, pues no seas floja y ve el día que de plano hacen el ritual, ¿no? O explica que de plano ya no se lleva o lo que sea, pero a mí no me está diciendo nada. Y era muy difícil porque es una publicación, entonces tienes que estar lidiando con lo estético, ¿no? Y también lo etnográfico, es una combinación. Entonces a veces no generalizo, pero en antropología pues llevan una clase también de fotografía. Pero creo que hace falta como esta teoría de la imagen, esta parte para que sinceramente puedan registrar bien las imágenes. En ese entonces que les hablo, era como por el 2000, 2003, y pues pésimas, algunos no, uno se salva, ¿no? Pero en ese sentido pues no le daban la importancia a la fotografía. Tenemos más o menos como 10 años en México, donde ya se le da una rigurosidad de investigación con la fotografía, pero como es algo técnico, algo como herramienta, que es después lo del taller que vamos a hablar en la tarde, pero, o sea, vamos pasando como escalas de la fotografía, ¿no? O sea, la usamos para registrar, la usamos como herramienta de investigación, la usamos como principal fuente de investigación, la usamos como patrimonio, o sea, hay como ciertas circunstancias, pero creo que todavía no se resuelven. O sea, todavía esos conflictos, porque algunos antropólogos dicen, es que eso es lo etnográfico y eso es lo bueno, pero les falta mucha estética para publicación, para producir videos. O sea, sí tenemos que jugar, porque tenemos que saber a quién va dirigido. Si queremos que esto se llegue a internacional, pues no nos van a estar comprando cuestiones mal estéticas, que son occidentales, ni modo, ¿no? Entonces, es una lucha constante, no se resuelve todo. Sí, sí. ¿Alguien más, perdón, comentar? Sí. Bueno, muchas felicidades por la investigación, muy interesante, y espero leer todo el trabajo.
idea de la etnografía visual o la antropología visual tiene esa dualidad de que podemos hacer la antropología de la imagen, estudiando la imagen como objeto cultural, o como los etnógrafos y antropólogos usan la imagen como registro, que me parece que lo que nos presentaste fue, sacaste mucho provecho de todos esos registros de vestimenta y además de poder llevar las fotos a la comunidad y entrar en relaciones y enriquecer la investigación. Y al mismo tiempo, el título que dice la ponencia etnografía visual, las fotos de Isabel Kelly en el mundo totonaco, me hizo esperar que lo teórico etnográfico. Algo de análisis de la imagen que no era tu enfoque principal aquí. Mencionaste que usas la metodología de Panofsky para el análisis iconográfico. Sí. Y quería preguntarte en ese sentido, Isabel Kelly como fotógrafa, diciéndose fotógrafa en el transcurso del trabajo antropológico, pues ¿cómo puedes? Y me parece que el archivo muy rico el archivo que pudiste consultar, ¿no? De muchas imágenes, incluso película y color, blanco y negro, todo así, está en un punto de avance tecnológico para la fotografía que muy afortunada, porque los fotógrafos que conocemos de Veracruz, de la región anteriores, pues tenemos mucho menos material y menos nitidez, ¿no? Es de lo que vi de fotografía que parece muy claro, muy útil, muy descriptivo, así como fotógrafo, bueno, sin atribuirlo así como una visión fotográfica, así artístico particular. Sí. Sí, simplemente la verdad Isabel Kelly, yo creo que su mirada sí fue etnográfica, totalmente etnográfica. Muy pocas son cuestiones estéticas. Totalmente Isabel Kelly quiso registrar. Esa es yo creo que la mirada de ella. Insisto, sí al menos no estaban tan mal, pero unas mala resolución, unas sí están chuecas. O sea, pero también un dato curioso es que ella, yo creo que se estudió fotografía, pide una cámara a Carl Sauer porque no tenía recursos y le prestan una Leica, una cámara Leica. Entonces, al tener una cámara Leica en sus manos, ella venir a México contrata un seguro para esa cámara, ¿no? Entonces es algo muy curioso y creo que sí se valoró, yo creo que Isabel Kelly, este trabajo fotográfico como herramienta de investigación, parte de su herramienta que sabía que le iba a dar. No le alcanzó para hacer un análisis de las propias fotografías que ella hizo, porque son cantidades, lo que les puse ahí son cantidades, y como era muy rigurosa, tenemos listas de cada negativo. Entonces, cada hoja de contacto que les puse ahí, por lo menos son 36 fotografías que vemos en una hoja de contacto, ¿no? Entonces, yo creo que no le alcanzó la vida para hacer un registro, no daba como la importancia de ese registro fotográfico que solamente lo usó para registrar etnográficamente, pero no llegó al análisis, ¿no? Pero ya analizándolo tú, no sé si algunas características desde la mirada, pues porque podemos pensar en cómo se han hecho registros etnográficos a lo largo de la historia de la fotografía indígena, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver y me reflejo un poco en ella, porque yo también hice trabajo fotográfico en la región. Creo que también tiene que ver con el género. Entonces, las áreas, por ser mujer, que te permiten tomar más fotografías, entonces eso también me refleja porque veo que tiene niños, cuestiones que yo también en mi archivo personal tengo niños, tengo mujeres, tengo muy pocos hombres, pero los tengo y en actividades de trabajo, y eso porque voy de trabajo de campo con mi esposo, entonces nos permite tener estas dos áreas. Pero Isabel Kelly, al ir sola y al ir después con Harris, hay muchas fotografías de mujeres, entonces yo creo que eso va por ahí, pero tiene que ver esta parte también de las cuestiones del trabajo de campo, quién te informa, quién esto, y por ahí lo veo. ¿Sí? Nada, de qué a ti. ¿Más preguntas, comentarios, estimados? Ariel. La traducción del susodicho ejemplar. Sí, es. Bueno, no sé muchos chismes, pero es
Hay personalmente ya tiene un buen rato el tema, por lo menos en Veracruz, claro. En el año, no me acuerdo exactamente el año, pero durante el sexenio de Alemán Velasco, vino la iniciativa de la Cumbre Tajín y fueron consultados algunos colegas académicos, artistas y demás para ver qué se planteaba como Cumbre Tajín. No se hablaba de la cumbre como tal, sino se hablaba de algún evento que englobara, ¿no?, el reconocimiento a la cultura totonaca como la cultura emblemática del Estado, cosa también criticable, ¿no?, porque no es el único pueblo indígena en Veracruz, ni el más importante. Yo creo que todos son importantes, pero en ese momento se manejaba de esa manera. Y recuerdo muy bien que con Raquel Torres, una gran amiga, antropóloga, formada en la Universidad Veracruzana también, y dedicada a la investigación de la gastronomía y de la culinaria, ¿no?, sí, de los pueblos originales de Veracruz, comentábamos que una de las iniciativas interesantes era trabajar hacia la Biblioteca del Pueblo Totonaco, ¿no? Es decir, entendida la Biblioteca del Pueblo Totonaco como un gran espacio, un gran acervo, que incluyera no solo obra como tal, ¿no?, obra publicada, sino que también pudiera en un momento dado mostrar, claro, materiales no publicados, pero que estuvieran ya sistematizados como, sí, diarios de campo, fotografías, videos, películas, también materiales para museografía, etcétera, ¿no? Lamentablemente en aquella época poco caso le hicieron a Raquel, sí, que fue la que planteó esto ante los operadores, digamos, de Alemán Velasco, y la cosa quedó por ahí. Una de las primeros temas, ¿no?, que abordaba esta propuesta era justamente la traducción de materiales que estaban en otros idiomas y que se consideraban de importancia para la Biblioteca del Pueblo Totonaco. La otra, la que me parecía más importante todavía, era llevar, ¿no?, de regreso los materiales a la región y a los autores, si estuvieran vivos, ¿no?, o tuvieran ganas de hacerlo, para presentar los materiales, ¿no?, para presentar las cosas. Creo que sigue siendo válido. En el caso del Ciesas, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención que cada vez que mencionamos el tema se queda la cosa así de, sí, bueno, Palerm, los materiales, sí, de Palerm, pues sí, bueno, pues vamos a entrarle, ¿no? Vamos, primero, sí, que se traduzca, sí, esto, y luego le seguimos a lo demás, si es que existe el material, ¿no? Sí, de hecho Robert Kemper era también su objetivo, pero pues no le alcanzó la vida, o sea. Aquí es otro tema, ¿eh? Aquí no es que aquí no es un tema cuando lo quiso mostrar, claro, a la comunidad, propuso, perdón. ¿no? Cuando propuso, sí, que aparte de dar las fotografías, que se llevara, claro, para traducir, ¿no? Pero no sé si. Sí, no, yo me refería al Ciesas porque ustedes saben, sí, que Palerm es uno de los santones, ¿no?, de la antropología y padre de la institución, ¿no? Pero también hay esas historias, sí, claro, que a mí me interesa plantearlas públicamente, ¿no? Es decir, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué de pronto el tema, de pronto, sí, la relación Kelly y Palerm se torna oscura, diría yo, por decir poco, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué el ostracismo final de Kelly, ¿no? Y el brillo de Ángel Palerm, ¿no?, por encima de todos estos trabajos, ¿no? Creo que sí sería interesante, ¿no?, como parte, claro, de un trabajo académico, de investigación, que alguien pudiera tomar en sus manos este asunto, sí, ¿no? Y sobre materiales. Yo sé que la biblioteca que lleva el nombre de Ángel, ¿no?, en México, tiene materiales ahí de él, ¿no? Probablemente ahí encontraríamos algunas cosas. Seguramente la OEA, para quien Ángel trabajó muchos años, también debe tener, ¿no? El propio Instituto Smithsoniano debe tener, sí, claro, no sé, a lo mejor informes, relatorios de investigación que entregó, porque trabajaba para ellos, ¿no? Le pagaban, digamos, a Palerm, y seguramente debe haber algo por allá también, ¿no? Biblioteca del Congreso, seguramente, en fin, por ahí creo que habría mucho que hacer, pero en resumen la respuesta sería: el silencio es el que predomina en estos casos, ha predominado, perdón, en estos casos. Les comentaba que hay 2 ejemplares aquí en la biblioteca del material. Uno está pésimo, es una fotocopia muy mala, apenas si se puede leer, pero ya tenemos el compromiso, ¿no?, que el laboratorio va a hacer un trabajo de digitalización así artístico, estético,
para tener el respaldo, ¿no? Y poder proteger que es el único. Bueno, acá es el único que se tiene original, ¿no? ¿Sí? Más preguntas, comentarios, sugerencias también. Bueno, pues sí, Ángel. Pienso que en el debate de la imagen, la antropología o lo estético o que lo estudio, en esos momentos se podría solucionar si a los fotógrafos o los videastas se les diera como un tipo guía de qué es lo que quiere el antropólogo. Claro. O sea, o el mismo antropólogo va a hacerlo. O el antropólogo, en el caso, o sea, soluciones sobre algunos problemas actuales creo que son más sencillos. Sí, por lo digital. Por lo digital. Sí, por lo digital, exacto. Entonces, a lo mejor en ese sentido, si se hace una guía o se le enseña a los fotógrafos o a los encargados de la imagen todos los contextos antropológicos o los simbólicos que se requieren para el estudio, pues se podría solucionar eso, ¿no? Sí, aunque entremos en un dilema por ahí, yo creo porque, a ver, si estás hablando de comunidades indígenas y queremos rescatar la cosmovisión cultural, visual de ellos, entonces rompes con esa parte de lo occidental. El trabajo de la maestría que yo hice es precisamente ofrecer cámaras fotográficas a totonacos de la región de San Pedro Petlacotla, en el estado de Puebla. Y es eso, pero mi objetivo, yo creo que depende del objetivo de las investigaciones, lo que queremos. Yo lo que quería demostrar, estaba en ese entonces como la contraparte de las mujeres talleristas, las mujeres de, si no me equivoco, de Chiapas. Las camaristas. Era camaristas. Tzotziles. Y exacto, los tzotziles, pero ahí sí les dieron precisamente este curso. O sea, les dieron un curso de fotografía y las motivaron o las indujeron para decir, haz como novelas a través de la fotografía. Y, o sea, hay como mucho, hubo, pues el quien lleva la investigación las fue dirigiendo. Y yo lo que quería romper con todo eso porque por las experiencias que iba yo viviendo en la sierra, yo primero empecé como fotógrafa a registrar etnográficamente la cotidianidad de los totonacos, pero después tuve yo un choque cultural, que lo que para mí era importante no era importante para los totonacos, ¿no? Por ejemplo, el aspecto de un papel, un documento de certificado de primaria, no era importante para los totonacos en ese entonces, era más la fotografía con el padrino o madrina y con el regalo. Entonces esas cuestiones que yo era mi primer embarazo y no sabía si iba a regresar a esa región, llevé una cámara Polaroid porque siempre dejo las fotografías que yo tomo, siempre se quedan en la comunidad, las regreso. Y como no sabía si iba a regresar por el embarazo, pues llevé la Polaroid y ahí es cuando yo me di cuenta esa vivencia, ese choque cultural que yo tuve. Dije, claro, o sea, yo feliz por haber tomado con el presidente municipal dándole a la niña su certificado, esa fotografía entre la madrina y la mamá me la negaron, así ni la pelaron, ¿no? O sea, no le hicieron caso, y con la que se pelearon fue con la madrina. Entonces cuando dije, claro, yo estoy registrando, es mi visión, pero no la visión de ellos. Entonces yo creo que tiene que ver también el objetivo de la investigación, qué es lo que queremos. Me quedo por ahí, ¿no? No, muy bien. Muy bien. Yo quería, si me permite, un poco, he tenido mucho interés en este debate, ¿no?, de ética y estética, ¿no?, porque ese es otro tema. Es decir, yo sí soy de la idea de Ángel de que el diálogo interdisciplinar, o más allá incluso de la disciplina, el diálogo simplemente de actores y de protagonistas, participantes en una realización, es central. La poca experiencia que yo tengo en ello ha sido buena. Es decir, cuando hemos hecho videos para el taller, la colección que tenemos muy, muy pequeña, ha sido producto de la integración de equipos concretamente, ¿no?, donde han participado comunicólogos, realizadores, antropólogos, estudiantes, en fin, e incluso gente de los lugares, ¿no? Para mí eso ha sido excelente porque los diálogos son buenísimos y se dan estas discusiones, ¿no? El punto de enfoque, ¿cuál es el mejor enfoque? No no aquel, porque aquel muestra tal cosa, no, pero se olvidaron de tal cosa, ¿no? Eso es muy interesante y creo que forma parte de esa riqueza que nos da la oportunidad de utilizar estos medios, ¿no? El otro tema que decía, lo ético y lo estético,
hace un tiempo en uno de los encuentros de cine y video etnográfico, el que realizamos en Porto Alegre, en el sur de Brasil, la discusión se centraba mucho en que estaba dominando, ¿no? En un momento dado el material etnográfico estaba dominando el aspecto estético, ¿no? Es decir, ya no tanto la urgencia del registro, sino la producción del material como tal, es decir, la cámara directa, el cine directo fuera ya estéticamente válido, ¿no? Estéticamente, no válido, perdón, aceptado, pero bajo qué cánones, ¿no? Bajo qué marcos, bajo qué enfoques inclusive. Y entonces el asunto era ético, una discusión ética, porque se decía, bueno, si la persona que está participando te está diciendo que lo importante es la foto con el padrino y no el documento, pues tú tienes que también reconocer ahí que hay un punto de vista que tienes que respetar, ¿no? Sí. O bien imágenes que en un momento dado son comprometedoras. Ahorita está de moda eso, Yo les comento, ha habido casos de antropólogos aquí en México particularmente, que han estado registrando cosas que de pronto se arma una balacera, ¿no? Y ¡pum! Pues aparecen unas imágenes ahí súper comprometedoras, van por el tipo, ¿no? Por el colega y le dicen, ¿sabes qué? Viene para acá. Lo que filmaste no puedes, viene para acá, ¿no? Sí, esos detalles yo creo que nos dan una idea de la complejidad de este tema, de este asunto. Como te decían en un momento dado, ¿no? Bueno, yo recuerdo, ¿no? Hay cosas que no puedes preguntar, hay cosas que no puedes fotografiar en campo, hay cosas que no puedes hacer porque puedes lesionar, ¿no? Transgredir. Un punto, transgredir, etcétera, ¿no? Muchas veces me parece que era exageración, ¿no? Sí. Por parte de nuestros profesores, ¿no? No uses la grabadora, nunca la saques, ¿no? Y si la vas a usar, pide el permiso y que te firmen. Ok, puede ser también interesante, ¿no? A veces yo creo que exageraron, sinceramente, mis maestros exageraron. Porque llegabas así todo, así casi con el rebozo, ¿no? Oiga, pues déme chance de preguntarle algo, ¿no? Y entonces creo que los diálogos son los que valen la pena, ¿no? Sí, son los ahí abrirse un poco, como mencionabas. Y diferente la cultura, ¿no? Porque también no puedes en algunas localidades llevar lo tecnológico, o sea, a veces rompes, o sea, el tener una cámara, ya una grabadora, ya no te hablan con esa confianza, o sea, ya no es esa entrevista a profundidad. Entonces, insisto, depende creo que los objetivos y a lo que te dediques de cada investigación. Todas son válidas, sabiendo que es eso lo que queremos, ¿no? Sí. Si pudieras hablar un poquito más alto. Aquí la figura del antropólogo que siempre ha estado como tratar de influir lo menos posible al lugar al que llegas. Estaba leyendo que igual es lo mismo el antropólogo con una cámara, ¿no? Exacto. Repetir y en base a tu experiencia que platiques cómo ha sido con la cámara. Con la cámara. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la cámara? Sí. Me ayudaron mucho los métodos etnográficos que estudié en la ENA, los métodos lingüísticos, y aparte también creo que es la sensibilidad. También yo vengo de un pueblo tradicional en la Ciudad de México, mi familia es náhuatl, entonces queriendo o no, mi abuela materna es de Tlaxcala, entonces tenía yo algunas similitudes, no iguales con los totonacos, pero la sensibilidad de conocer otra cultura, eso fue lo que me abrió. La primera experiencia que tuve cuando llegué en el 2000 fue una comunidad de Tlalpila, en Sosocolco de Hidalgo, Veracruz, y no saqué la cámara durante una semana. No la saqué porque precisamente tenía yo primero que ver, observar si me daban permiso o no. Era una localidad más monolingüe que bilingüe. Los niños eran los que me ayudaban a traducir y entonces pedía permisos, ¿no? Hasta que me fui ganando la confianza de la gente, fue como empecé a hacer este registro de la licenciatura y así fue, ¿no? Pero primero creo que tienes que tener la sensibilidad. Tuve que hacer tortillas con ellas, tuve que guisar, tuve que bañarme en el río con ellas, tuve que caminar con ellas. Entonces, esas cuestiones que me involucré fueron lo que me permitieron tomar las fotografías, ¿no? Creo que va por ahí, porque a veces he conocido que no hay como un poco de respeto en la cultura, en los rituales que estamos trabajando, y como queremos tener la evidencia, pues a veces olvidas esas, como podríamos llamarle ética profesional, y como quieres ese registro, pues te atraviesas, obstruyes esa parte, ¿no? Entonces creo que también tenemos que ser éticos los antropólogos en ese sentido, y más con la cámara, ¿no?
Por eso digo, insisto, depende de la cultura, depende de dónde, si se puede, no se puede y hasta dónde te permiten, ¿no? También. ¿Algo más por ahí? Bueno, pues de todas maneras creo que esto ustedes van a tener la oportunidad de revisarlo, va a quedar en la se dice página, ¿verdad? También de Facebook. Sí. Se dice página también, ¿verdad? En la página está ahí, lo vamos a dejar un buen rato por si quieren volverlo a escuchar, verlo. En este caso, como hemos mencionado en otras ocasiones, la dinámica del taller tiende a aprovechar, en este caso, es un poco negrear a nuestros invitados, perdón, pero siempre los incluimos en una sesión de seminario que tenemos por la tarde, ¿no? En este caso, hoy, la doctora aceptó participar de este seminario que comienza a las 6 de la tarde en la sala de juntas, acá abajo, y que normalmente o tradicionalmente o de manera muy cotidiana lo cerramos, ¿no? Es para los miembros del taller, los que participan en el taller, pero a raíz de las conferencias siempre lo hemos abierto. Así es que si ustedes gustan, están invitados, claro, a participar en el seminario de la tarde, a las 6 de la tarde, porque ahí vamos a entrar mucho en aspectos que sí tienen que ver, vamos a decirlo, con el know-how, ¿no? El know-how muchas veces es algo que queda en tinieblas, en penumbra, ¿no? Para mí la experiencia de veras ha sido muy interesante en el taller y en otras experiencias digamos, de intercambio con colegas. Cuando tú le preguntas a algún colega, oye, ¿cómo le hiciste realmente para resolver ese problema? Todo el mundo así como, bueno, eso después te lo platico. Oye, ¿alguna bibliografía más especializada? Yo te la mando, sí, ¿cómo no? Cuenta con él y nunca jamás, nunca hay, ¿no? Entonces, un poco el taller, los seminarios del taller sí van hacia allá, ¿no? Sí van a decir, bueno, ahora hablemos de la parte behind, ¿no? O sea, detrás de las escenas, ¿qué onda? Detrás de las fotografías, ¿qué onda? ¿No? Tu experiencia, lo que tú recomendarías, tu postura desde el punto de vista teórico, metodológico, también mucho más explícito, ¿no? Y con el ánimo de contribuir a la formación, a la actualización de nuestros colegas, ¿no? De participantes, desde cualquier disciplina, ¿no? El taller no es un taller de antropólogos, ¿no? Es un taller de miradas antropológicas. Entonces esto implica muchos ángulos, ¿no? Yo les agradezco muchísimo su presencia y los invito a estar pendientes de las próximas actividades que haremos el año. Vamos a cerrar, perdón, ahorita que veo a Ulises, quería yo comentar que vamos a cerrar, vamos a hacer un evento en colaboración con la Universidad Veracruzana y varios colectivos culturales de la ciudad de Jalapa. Vamos a cerrar el año con un encuentro, celebración, han insistido mucho los colegas, ¿no? Un encuentro, celebración de la cultura hip hop en Jalapa y su contribución a la paz, ¿no? Eso es un poco la idea. Va a ser el 9 de diciembre en un local que se llama Obra Negra, que está muy cerca de el IMAC, ¿no? Algo así, el IMAC, acá en Jalapa, en la Colonia Salud, y que también pues va a ser un evento abierto completamente con música, performance, instalaciones, proyecciones y seguramente mucho hip hop, ¿no? Claro. Ok, bueno, pues muchas gracias, muy amables. Gracias. Buenas tardes.